Shalom, bendiciones, Padre te bendiga. Estamos conectados en Estados Unidos, Phoenix, Arizona. Damos gracias al Padre por este tiempo. Vamos a tener hoy una palabra de ministración, una palabra de parte de Yahweh. Bienvenidos a todos, así que ya estamos conectados y vamos a comenzar haciendo una oración al Padre para que Él pueda hablar a tu vida, a tu corazón, y que este mensaje pueda bendecir tu vida. Gracias, Padre, te damos por estar con nosotros. Gracias por el ministerio de Hacienda Antigua. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo con tu pueblo, con tus hijos. Gracias por poder levantar este ministerio. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, yo te pido que este mensaje pueda ser luz, pueda ser bendición para todo aquel que lo escuche, Padre. Te pido que tomes control absoluto en el mundo espiritual y que pueda dar este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a comenzar el mensaje de hoy. Espero que este mensaje pueda traerte luz, traerte claridad, puedas entender bien el tema de ser escogidos por Yahweh. Ser escogidos por Yahweh. Es un mensaje que en las Escrituras nos habla mucho el Padre, nos habla mucho aún nuestro amado Yahshua y los discípulos acerca de lo que Yahweh determinó antes que creara la tierra. La Biblia habla sobre la predestinación, la Biblia habla acerca de lo que el Padre determinó antes que creara la tierra. Y cuando hablamos de escogidos por Yahweh, lo que tenemos que saber y entender es que el ser escogido es en sí algo determinado, algo totalmente armado, preparado. Cuando uno va al supermercado, por dar un ejemplo, y uno va a ir a comprar alimentos, uno sabe, tiene pensado o tiene una lista de las cosas que necesita o las cosas que va a comprar. Uno ya sabe lo que va a escoger, qué marca va a elegir. Y cuando hablamos de que Yahweh escogió a muchos de sus hijos, estamos entendiendo en las Escrituras que no lo escogió aquí en la tierra, sino que lo escogió antes que vengan a la tierra. Por eso dice la Escritura que Él determinó en Jeremías: yo te escogí desde el vientre de tu madre, te puse nombre, te di propósito, pero ¿para qué? Para cumplir una función determinada aquí en la tierra. Pero la Escritura también nos habla a través de Pablo que Él nos escogió antes de la fundación de la tierra. Todo aquel que viene a Yahweh, todo aquel que viene a Yahshua, a su Hijo, todo aquel que viene a la verdad, a la palabra de Yahweh, fue predestinado, fue escogido de antemano. No es casualidad que nosotros en esta tierra, en esta vida, hemos conocido al verdadero creador de los cielos y la tierra, al Mesías, el Salvador, a nuestro amado Yahshua. Entonces, cuando hablamos de elegidos por Yahweh, escogidos por Yahweh, la palabra escogido o elegido en el hebreo es bashar, que significa en sí determinar. Yahweh nos determinó, nos dio propósito, nos dio un sentido en esta vida. Todo aquel que conoce la verdad, todo aquel que conoce al Padre, todo aquel que conoce al Hijo, que aceptó el sacrificio de su amado Hijo, tiene que entender que no es casualidad. El mismo Yahshua, el mismo Mesías le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí. Ustedes creen que decidieron seguirme, obedecerme o ser mis discípulos, y no es así. Yo los escogí a ustedes. ¿Y cuándo los escogió Yahshua? ¿Cuando vino a la tierra? No, los escogió cuando estaban en el reino celestial de su Padre. Él predestinó a los que serían sus discípulos. Entonces tenemos que entender qué significa ser escogido por Yahweh, qué significa ser elegido por Yahweh. Lo que tenemos que saber es que es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Conocer la verdad de nuestro Padre Celestial es una bendición, es un privilegio que millones y millones de personas no conocen.
pero a la misma vez es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque al conocer la verdad, al conocer la luz, toda la mentira y todas las tinieblas van a venir en contra. Todo aquel que tiene ataques, todo aquel que tiene en sí oposición, todo aquel que se levanta las tinieblas contra él, contra ella, ¿es por qué? Porque está en la luz, porque está en la verdad, porque es un escogido y una escogida del Padre. ¿Qué significa ser escogido? Significa que hay una función determinada, hay un propósito determinado que Yahweh puso entre millones de personas. La tierra, la humanidad, hoy en día el ser humano, hay miles y miles y miles de millones de almas en el mundo entero. Yahweh determinó escoger de esas millones de personas específicas para una tarea específica. Por eso dice el libro de Mateo capítulo 22, versículo 14, dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y tenemos que entender este versículo tan conocido dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, dentro de las denominaciones, pero tenemos que entender qué está diciendo ahí la Escritura. Muchos son los llamados. Ahora, tenemos que saber quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos. Los llamados son los que serían los invitados a la boda en el libro de Apocalipsis. Los escogidos son personas que Yahweh determinó durante toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el final, que regrese su Hijo por segunda vez, que van a tener una tarea específica totalmente diferente a los que los llamados, que son las naciones, el mundo entero, tienen. Es decir, que los llamados tienen una función, pero los escogidos tienen otra. ¿Y quién lo determina? ¿El hombre? ¿Un pastor? ¿Un ministerio? No, lo determina Yahweh. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Cuando uno conoce la verdad de Yahweh en este mundo? No, predestinado, antes del destino. Antes, destino antes de la tierra. Es decir, que todo aquel que viene a Yahweh, a través de su Rúa, el Rúa le revela si es un escogido, si es un llamado, si tiene una función, una tarea específica. Lo mismo pasa con los 144.000 que habla Apocalipsis 7. Son 144.000 sellados por el Espíritu de Yahweh, 12.000 de cada tribu de Israel. ¿Para qué? Para una función determinada en los últimos tiempos. Ahora, ¿quiénes son los 144.000? Son parte de la novia. Y muchas personas dicen: ay, ¿cómo sé si soy escogido, si soy llamado, si soy parte de 144.000? Eso es algo que Yahweh lo revela a cada uno personalmente a través de su Espíritu. Entonces, cuando hablamos de los escogidos de Yahweh, los elegidos de Yahweh, aquellos que han sido escogidos, determinados por el Padre, tenemos que entender que esto es muy personal. Cuando Pablo habla de los misterios en las cartas y habla del misterio del Evangelio, es que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que la trajo nuestro amado Yahshua, vino a ¿qué? A restaurar el Israel espiritual de Yahweh, a unir el pueblo de Yahweh en las naciones y a preparar a la novia Kadosh santa para su segunda venida. Entonces tenemos que entender qué significa ser escogido de Yahweh o elegido de Yahweh. Por eso Mateo 22:14 dice: muchos son los llamados. El Evangelio es para las naciones, para millones de personas, pero no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque no todos quieren ser salvos. No todos quieren dejar el pecado, no todos quieren dejar las tinieblas, no todos quieren caminar en la verdad o en la luz. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque así Yahweh determinó de antemano. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Las naciones, los que serían los invitados en la boda del Cordero. Los escogidos son parte del pueblo de Israel que tienen función determinada específica. Son personas que Yahweh determinó para marcar una función y una tarea determinada diferente
a las multitudes. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, entendía muy bien esta verdad espiritual sobre los escogidos de Yahweh. Colosenses 3:12, él dijo, ustedes son a sus hermanos en el tiempo de Pablo, dice, ustedes son escogidos de Yahweh. Ustedes son Kadosh, son santos, son apartados por Yahweh, amados por Yahweh, llenos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Esas son características que son de aquel que tiene al Espíritu de Yahweh, al Espíritu de santidad. Bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Porque ustedes se soportan unos con otros y ustedes se perdonan unos con otros, porque ustedes se visten en amor. ¿Quiénes son los escogidos de Yahweh? Los que marcan la diferencia. Los que tienen el fruto del Espíritu de Yahweh. Los que andan según el Espíritu de santidad, no según la carne, no según los sentimientos o el alma. Son personas que espiritualmente se nota, se huele, se percibe. Y Pablo dice, ustedes que son escogidos, ustedes tienen señales que muchos no tienen, que tienen la manifestación del Espíritu de Yahweh, que tienen mansedumbre, bondad, templanza, son los frutos de Gálatas 5. Cuando Pablo habla sobre Gálatas, hermanos, no anden según las obras de la carne, denle lugar al Espíritu de Yahweh. Porque el Espíritu de Yahweh es amor, y del amor viene la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Contra tales frutos del Espíritu no hay ley del pecado. No la ley de Yahweh, no hay ley del pecado. Porque la ley del pecado es muerte espiritual. Pero todo aquel que tiene el Espíritu de Yahweh es aquel que vive en libertad y vive bajo los frutos espirituales. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera comer de Yahweh pueda comer del fruto del Espíritu de Yahweh en esas personas. Entonces Pablo entendía muy bien acerca de los escogidos de Yahweh. Efesios 1:4 dice, porque Él nos escogió, dice Pablo, Él, ¿quién? Yahweh, nos escogió en Él. En Él. Él nos escogió en Él, para Él. ¿Y cómo nos escogió? Por medio de su Hijo. Primero nos escogió en su reino. Luego Él permitió que naciéramos en un año, en un mes, en un día específico, en un vientre, en una mujer, en una genética, en una familia, en una descendencia específica, y que Él, cuando Él nos trajo a este mundo, porque nada es casualidad para Yahweh, aún aquellos que han venido a este mundo sin buscar, papá y mamá, por accidente, Yahweh tiene propósito. Teniendo vida en este mundo, Yahweh reveló su verdad por medio de su Hijo. Por eso muchos dicen, cuando yo conocí a Yahweh, cuando yo conocí la verdad, pareciera que esto ya lo conocía. ¿Por qué? Porque fuiste escogido, fuiste escogida, fuiste predestinado, predestinada. Por eso dice Pablo, nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuando conociste la verdad en este mundo? No, antes de la fundación de la tierra. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? Para que fuéramos Kadosh, santos, apartados para Él. Es decir, que Él nos escogió a muchos de nosotros antes de venir a esta tierra y permitió que viniéramos a la tierra, porque la tierra es su creación, por medio del vientre de una mujer, por medio de la semilla, el esperma de un hombre. ¿Para qué? Para que seamos apartados para Él. Y ese es el propósito de Yahweh para con sus hijos, tanto los llamados como los escogidos. Para vivir apartados, santos para Él, sin mancha, delante de Él en amor. ¿De qué manera podemos vivir caminando en Yahweh en amor?
teniendo a su Hijo. Porque todo aquel que tiene a Yahshua tiene al Padre. Todo aquel que tiene al Hijo tiene al Padre. Y dice sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Espiritualmente hablando. Nuestras vestiduras blancas, santas, a través de la sangre del Cordero, a través del Espíritu de Yahweh, podemos vivir en santidad. Y más en estos tiempos. Más en estos últimos tiempos, que si no estamos en la luz, las tinieblas nos van a devorar. Si no estamos en santidad, el pecado nos va a atar y nos va a volver a esclavizar. Entonces tenemos que entender que claramente dice Pablo, entiendan, los escogió y Él puso propósito para sean santos y sin mancha en esta tierra. ¿Y cuál es el propósito de ser luz y estar en santidad? Poder ser instrumentos en sus manos para predicar el Evangelio, para predicar la verdad de Yahshua a las naciones. Y ese es el propósito de este ministerio. ¿Cuál es el propósito del ministerio en Antigua? Llevar la verdad de Yahweh a las naciones, llevar su palabra, restaurar al pueblo, restaurar a la novia, restaurar a los llamados, restaurar a los escogidos para la segunda venida de nuestro amado Mesías. Entonces Pablo entendía muy bien que había muchos que eran llamados y habían otros que eran escogidos. Ahora, ¿quién escoge y quién llama? Yahweh. Yahweh determina todo. Nadie puede decirte, vos sos un llamado o vos sos una escogida. Vos sos parte del pueblo, vos sos novia, vos sos así, vos sos asá. Eso viene del Padre a través de su Espíritu. Por eso, todo aquel que es llamado y todo aquel que es escogido es hijo, hija de Yahweh. Y todo aquel que es hijo de Yahweh o hija tiene su favor, tiene su espíritu, tiene cobertura, protección, está bendecido, está en la luz. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre de nuestro amado Yahshua, de nuestro amado Cordero, hemos sido adoptados como hijos de Él. Por eso Pablo también nos dice ahí en 1 Pedro 2:9, porque ustedes, hermanos, ustedes son linaje escogido. Y acá muchos enseñan mal. ¿Qué es el linaje escogido? Es judío, como muchos judíos creen. Pedro le decía a los judíos, claro, pero no está hablando de un linaje de sangre. No está hablando de que era el linaje de Judá. La salvación es solo los judíos. Los escogidos solamente son los judíos. No está diciendo eso. Ustedes son linaje escogido. ¿Por qué? Porque el linaje que es verdadero delante de Yahweh es espiritual, no es de sangre. Porque por medio, en el antiguo pacto, por medio de la fe de Abraham, a través de Abraham, eran salvos en Yahweh. Y luego a través de la fe de nuestro amado Yahshua en el nuevo pacto, somos salvos. No es por obras, no es por linaje de sangre, solamente por medio de la fe. Por eso dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque Yahshua, siendo el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, derramando su sangre santa, perfecta, una vez y para siempre, su sacrificio fue presentado delante del trono de Yahweh y fue aprobado. Entonces se nos hizo reyes y sacerdotes. ¿A quién? A los escogidos. Porque ¿quién va a ser rey y sacerdote? Todo aquel que gobierne en el milenio con nuestro amado Yahshua. Por eso dice que los escogidos tendrán en sí, en el reino milenial, tendrán tronos, van a ejercer autoridad, van a servir juntamente con el Mesías. Entonces tenemos que entender que Pablo está diciendo acá, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todo aquel que está en Yahweh, en su Hijo Yahshua, todo aquel que tiene la verdad, su palabra y tiene su Ruach, su espíritu, es parte del pueblo de Yahweh, es parte de ese Israel espiritual.
Yahweh no ve a su pueblo como una iglesia, porque el término iglesia fue creado en el siglo IV por Constantino. El término eclesia, Yahweh no ve a su pueblo como una denominación. Yahweh no ve a su pueblo como un lugar físico, como una estructura. Solo ve a aquel que tiene la sangre de su Hijo y el Espíritu de santidad. Por eso el pueblo de Yahweh es espiritual. El Israel espiritual de Yahweh está en las naciones, no está en un lugar físico. Por eso este ministerio, la senda antigua, que es virtual, es parte del pueblo de Yahweh y es parte de la novia de Yahshua. ¿Por qué? Porque el pueblo, los hijos y la novia es espiritual, no es física. Entonces, Pedro entendía muy bien quiénes eran los escogidos. Ahora, Pablo, miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Porque Él nos escogió, Yahweh nos escogió, y nos predestinó, propósito. ¿Para qué? Propósito, para adoptarnos como hijos. Él nos eligió en su reino y dijo, vos, mi nombre, Eric Tiseira, o vos, con tu nombre, vas a conocer mi verdad, vas a conocer mi propósito en la tierra por medio de mi Hijo. Y cuando estudiamos las Escrituras, estudiamos la Torá, estudiamos en sí todas las Escrituras, aquellos que han estudiado, entendemos que Yahweh cuando hizo el principio ya tenía el final, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Yahweh. Cuando Yahweh hizo el principio ya tenía un final. En el principio, claramente, cuando estudiamos la Biblia en el hebreo, sabemos que estaba el sacrificio de su amado Hijo. Entonces todo fue preparado de antemano. Por eso dice Pablo, a través del Espíritu de Yahweh tuvo la revelación y dijo, nos escogió ¿entre qué? Entre millones. Y caminar con Yahweh no es fácil. Caminar en su verdad no es fácil. Ser luz en este mundo no es fácil. Pero es un privilegio entre millones. Nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos. ¿De qué manera nos adoptaría? Por medio de su Hijo a través de su sacrificio. Para Él, nos adoptó como hijos suyos por medio de su Hijo, para Él, para Yahweh, y a través del sacrificio de su Hijo conforme a su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Yahweh? Entregar a su Hijo. Para que por medio de su Hijo nosotros podamos ser adoptados hijos de Él. Y hay algo que tenemos que entender. Todo ser humano que nace en esta tierra, sea hombre o mujer, es creación de Yahweh. Todo hombre y mujer es creación. No todos son hijos de Yahweh. Muchos dicen, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, soy hijo de Yahweh, soy hija. No, el hijo y la hija de Yahweh son los que recibieron a su Hijo, creyeron en su Hijo, aceptaron su sacrificio, su sangre, recibieron el Espíritu de Santidad, volvieron a nacer. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu muerto, oscuro, por causa del pecado. Entonces vemos que Pablo entendía muy bien quiénes eran los escogidos y quiénes eran los llamados. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Qué significa la palabra hechura? Fue claramente Yahweh el que nos hizo. ¿Y de qué manera nos hizo? Por medio de su Hijo. Cuando dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yahweh no le habló a una Trinidad, Yahweh le habló a su Hijo. Porque Él creó todo por medio de su Hijo. Cuando estudiamos en la escuela del ministerio, en el libro de Bereshit, en Génesis, dice Bereshit bara Aleph Tav, Yahweh, en el principio de Yahweh salió Aleph Tav y de Aleph Tav creó los cielos y la tierra.
Toda la creación fue creada por medio de Aleph Tav, del principio y el fin, que en el griego se le conoce como alfa y omega. Pero es la Aleph Tav, es Yahshua, es la Torá, es la palabra, que es su hijo, él creó todo. Por eso dice, somos hechura suya, dice Pablo. El Rúa le revela a Pablo, él nos creó, cuando creó a Adán, el primer hombre, lo creó a través de Aleph Tav. Somos hechura suya por medio de su hijo, creados para él. ¿Y cómo podemos ser hijos de Yahweh? ¿Cómo podemos estar con él? ¿Cómo podemos caminar con él? Si aceptamos a su hijo, si creemos en su hijo, si somos discípulos de su hijo, creados para Yahweh, creados en su hijo. Miren lo que dice Pablo, creados en su hijo. Es decir, que toda alma fue creada por medio de Yahweh, de Yahshua, de Aleph Tav. Por eso, cuando él viene a morir por todos los que Yahweh determinó, tanto escogidos como llamados. Pero el ser humano decide aceptar o no, ser parte del pueblo o no, ser parte de ese propósito de salvación que Yahweh determinó. Entonces Pablo dice, somos hechura suya por medio de su hijo, para él, para Yahweh, creados por medio de su hijo. ¿Para qué? Para que en esta tierra podamos hacer buenas obras, podamos predicar el evangelio, las buenas nuevas, en el cual Yahweh preparó de antemano. Eso es la predestinación. Y saben, muchos dicen, no, la predestinación es una doctrina, muchos creen, muchos no. La predestinación es bíblica. La predestinación está en la Escritura. Nos preparó de antemano. ¿Para qué? Propósito, para que caminemos en ella. Todo aquel que viene a Yahweh por medio de su Hijo, y todo aquel que viene a su verdad, a su palabra, es porque fue predestinado antes de estar en el vientre de la madre. Por eso es lo que decía al principio. Es una bendición, es un privilegio ser hijo e hija de Yahweh, pero una gran responsabilidad. Si Yahweh nos escogió, si Yahweh te escogió, no es para que calientes una silla en una congregación. No es para que escuches una prédica y sigas tu vida como si nada. No es para que tengas un pie en la santidad y un pie en el pecado, un pie en las tinieblas y un pie en la oscuridad, sino para que realmente seas luz en medio de un mundo de tinieblas y de maldad. Por eso sigue diciendo Pablo, Romanos 8:29, y a los que antemano conoció, predestinación, escogidos, elegidos, también los predestinó. Y Pablo está hablando una tremenda revelación. A los que antes conoció. Es decir, que cuando Yahshua regresa en las nubes y levanta a los escogidos, y levanta a los llamados, levanta los primeros los muertos y luego los que estén vivos, nos vamos a ir al reino del Padre Celestial, de donde nosotros venimos antes de estar en el vientre de nuestra madre. Y yo siempre, cuando hablo de predestinación, cuando hablo de escogidos, de llamados, siempre hablo del acto sexual entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos espermatozoides salen en una relación íntima entre un hombre y una mujer y llega uno o quizás dos en el óvulo de la mujer? De millones no entran muchos. Puede entrar uno, puede entrar dos. ¿Qué significa esto? ¿Quién controla esos millones de espermas para que entre uno y esa mujer quede embarazada y venga una vida, un alma, un hijo a esta tierra? El dador de la vida, Yahweh. Entonces tenemos que entender que si nosotros hoy
vos, yo y todo aquel que escucha este mensaje, está escuchando este mensaje, es porque Yahweh te escogió, te puso propósito, te predestinó de antemano para que camines en su verdad y seas luz en medio de las tinieblas de este mundo. Por eso sigue diciendo, no solo te escogió de antemano, te predestinó, sino que fuimos creados a la imagen de su Hijo. Es lo que le decía hace un rato. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué imagen? ¿La imagen de Yahweh? No, porque Yahweh es luz, es energía. Yahweh no tiene cuerpo, pero sí su Hijo. A imagen y semejanza. Imagen tuya, Hijo, porque yo voy a crear al hombre a imagen tuya. Yahshua, antes de venir a la tierra, antes de hacerse carne, era un ser espiritual, pero tenía en sí forma humana. Cuando Yahweh crea a Adán, lo crea a la imagen de él. Y se refiere a la relación, intimidad de su Hijo con él, con el Padre. Cuando Yahshua oraba y decía, tú en mí, yo en ti, somos uno. ¿Cuál era el propósito de Yahweh en el hombre? Ser uno. Por eso Yahshua es nuestro hermano mayor. Por medio de él, para que seamos hermanos de Yahshua y también hijos del Padre. Y yo quiero explicar, profundizar y escudriñar un versículo que muy pocas veces se lee y se entiende. Muy pocos hermanos pueden entender la revelación que Yahshua está hablando acá. Y esto es un misterio revelado. Juan capítulo 6, versículo 44, dice Juan, nadie, ¿quién es nadie? Nadie, ningún ser humano puede venir a mí, dice Yahshua. Son palabras de Yahshua. No es Juan, no es Pablo, no es Pedro, es Yahshua, el Mesías. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. ¿Qué significa estas palabras del Mesías? Nadie puede venir a mí, nadie puede creer en mí, nadie puede aceptar mi sacrificio, nadie puede aceptarme y nacer de nuevo, tener al Espíritu de mi Padre, si no lo trae el Padre. ¿Qué significa esto? Que el Padre determinó de antemano quiénes serían los escogidos y quiénes serían los llamados. Entonces muchos entienden mal las escrituras y dicen, Yahweh ya determinó todo, quién se salva y quién se pierde. No, Yahweh predestinó, dio propósito a muchos, que son los escogidos, pero la salvación llegó a las naciones, porque muchos son llamados, millones de personas. Pero el hombre decide caminar en la luz o caminar en las tinieblas, ser salvo o ser condenado por el pecado. Por eso dice Yahshua, nadie puede venir a mí sino lo que el Padre lo traiga. ¿De qué manera alguien puede llegar a Yahshua, al Mesías? ¿De qué manera alguien puede ser perdonado de sus pecados, ser salvo? Por medio del Espíritu de Yahweh. Así viniste vos, así vine yo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que Él me envió. Propósito. Y yo, dice él, Yahshua, yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuándo va a ser eso? La segunda venida. Si mueren, aunque estén muertos, vivirán. Yo voy a regresar en las nubes y voy a levantar a los muertos que murieron en el antiguo pacto, que murieron en el nuevo, y los que estén vivos serán juntamente levantados y se encontrarán conmigo en las nubes. Por eso él termina diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué aunque esté muerto? Porque si está en el Seol, está muerto, cuando él regrese va a resucitar y va a vivir eternamente.
Por eso cuando dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Por eso, ahí está hablando de ser escogidos de Yahweh, elegidos, predestinados, llamados. Juan 15:16 sigue diciendo, ustedes no me escogieron a mí, dice Yahshua, sino que yo los escogí a ustedes. Y les mandé a que vayan y den fruto para que su fruto permanezca. Esto es tremendo lo que dice acá nuestro amado Salvador. Yahshua dice, yo los escogí de antemano, no cuando vine a la tierra. Yo ya sabía quién eran ustedes. Por eso Él sabía muy bien a quién había escogido. Él sabía que Judas lo iba a entregar, pero no porque Judas estaba ya condenado. No es que fue creado para condenación, pero ya la actitud de su corazón se iba a torcer, iba a entregar al Mesías. ¿Por qué? Porque Yahshua ya lo sabía y el Padre también. Yahweh ya sabe quién se va a salvar, quién no. No porque Él lo determine, sino porque ya Él conoce el corazón de cada alma, el corazón del ser humano. Nosotros por fuera podemos demostrar lo mejor, pero Yahweh ve el corazón. Yahweh pesa los corazones, dice la Escritura. Y Él sabe quién va a ser salvo y quién no, quién va a amar la luz y quién va a amar las tinieblas. Por eso Él dice, yo los escogí para que lleven mucho fruto. ¿Qué fruto? Obras, que te portes bien, que ayudes al necesitado. No, obras espirituales, frutos espirituales que vienen a través del Espíritu de Yahweh. Por eso Él dice, ¿quiénes son realmente tus discípulos? Le preguntaron al Mesías. Por sus frutos los van a conocer. Los frutos espirituales que ellos tengan. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Todos esos frutos que vienen a través del Espíritu de mi Padre, vas a ver quiénes son realmente mis discípulos, quiénes son realmente los hijos de mi Padre. Y no solo que tengan fruto, dice Él, sino que el fruto permanezca. ¿De qué manera puede permanecer el fruto? Teniendo una intimidad con el Padre, a través del Espíritu de Santidad. Por eso dice otro versículo muy importante, Juan 6:44, recién lo vimos, ahora Juan 6:37. Otra revelación que Yahshua nos enseña, todo lo que el Padre me da, es decir, que todo lo que Yahshua recibió fue orden del Padre. ¿Cuándo? De antemano. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, porque está predestinado. Ya sabía Yahshua todo lo que iba a suceder, porque el Rúa ya le había mostrado todo. Y el Padre en su reino le había mostrado todo el plan que Él tenía en la tierra. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque viene de mi Padre. Todos los que se acercaban a Yahshua, que no venían del Padre, Yahshua los echaba. Pero todos los que venían de parte del Padre, los recibía. Porque Él ya sabía todas las cosas. Por eso Él dice, Juan 10:4, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen, porque son mías, porque yo soy el pastor y conocen mi voz. Todo aquel que no sigue a Yahweh, todo aquel que no acepta a Yahshua, todo aquel que no quiere caminar en la Torah y la verdad, no es escogido. No es parte del pueblo. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Le insistimos, le hablamos, le metemos presión, le predicamos. Si la persona no quiere, no le insistas. Cuando Yahshua predicaba, cuando Él enseñaba la verdad de su Padre, cuando Él enseñaba los mandamientos, la Torah, ¿insistía a alguien?
El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, lléguese a sí mismo y sígame. Es una decisión voluntaria, es una decisión personal. Por eso no tenemos que obligar a nadie. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice Pablo: debemos dar siempre gracias a Yahweh, porque Él nos escogió desde el principio para salvación, por medio de su Espíritu, en la fe de nuestro amado Salvador Yahshua. Más claro, imposible. Romanos 8:28. Para los que aman a Yahweh, ¿quiénes son los que aman a Yahweh? Sus hijos. Sus hijos aman a Yahweh. Los hijos de un hombre, de un padre, aman a papá. Y el papá los ama a sus hijos. Para los que aman a Yahweh, no todos, para los que aman a Yahweh, todo lo que suceda, todas las cosas que vivan, les ayuda bien. Porque el Padre está mirando todo lo que están viviendo, todo lo que está pasando. Porque fueron llamados, dice Pablo, bajo su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Esto es tremendo lo que dice Pablo. Que si nosotros tenemos a Yahweh como nuestro Padre Celestial, todo lo que vivamos, Él tiene el control. Y tiene el control, y no solo eso, es bajo su propósito. ¿Para qué? Para que crezcamos, maduremos, para que podamos conocer algo que no conocemos, etc. Entonces, Yahweh predestinó a muchos llamados escogidos y a muchos llamados en sí en las naciones. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos tendrán una función determinada. ¿Desde cuándo? Desde Adán hasta la segunda venida del Mesías. Y podemos ver escogidos en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto. Y hoy en estos tiempos ya proféticos, tiempos apocalípticos, tiempos finales, Yahweh va a usar a sus escogidos. Y dentro de sus escogidos van a estar los 144.000 sellados, que ellos van a ser usados en los últimos tiempos para terminar de preparar a la novia y al pueblo de Yahweh. Cuando Yahshua regrese en las nubes, cuando Él regrese en las nubes, enviará a sus ángeles a los cuatro extremos de la tierra. Los muertos resucitarán primero y los que estén vivos serán juntamente levantados con ellos, y nos encontraremos con nuestro amado Mesías en las nubes para estar con Él y con el Padre para siempre. Estaremos en el reino de nuestro Padre Celestial, estarán las bodas del Cordero, estará la novia y estarán los invitados. Y en el reino milenial reinará Yahshua en el reino celestial de nuestro Padre amado, junto con la novia reinará, Apocalipsis 20, y los invitados también vivirán ahí. Ahí es donde va a haber una gran diferencia en los galardones. Los galardones son recompensas en el mundo celestial, en el reino celestial, cuando estemos con nuestro amado Yahshua y nuestro amado Padre. Por eso todo lo que nosotros hagamos acá en la tierra para Yahweh, aún una gota que caiga de nuestros ojos, aún lo pequeño que hagamos, tendremos nuestra recompensa. ¿Por qué? Porque Yahweh ve todo. Nuestro amado Yahshua ve todo y sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es por amor, no por obligación, no por imposición. Por eso no sirve obligar a nadie. El que no quiere, no quiere. Tenemos que seguir adelante, como siempre les digo a los hermanos. Sigamos adelante. Y el que tiene que estar, estará. Y el que tiene que venir, vendrá. Hay que ser claramente personas obedientes al Padre y seguir adelante. Y entender que nuestro amado Yahshua volverá por la novia, volverá por el pueblo, volverá por los escogidos y volverá por los llamados.
Así que damos gracias al Padre por esta palabra, bendecimos su nombre, damos gracias porque Él nos ha dado la posibilidad de ser escogidos, elegidos, de ser en sí también llamados, y solo el Padre determinó un propósito, una predestinación en cada uno de nosotros, y que podamos seguir adelante en obediencia al Padre, siguiendo en santidad, a través de su palabra, a través de su espíritu. Comparte este mensaje porque es un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición, y poder entender cuando la Escritura dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así que damos gracias a Yahweh por esta palabra. Que esta palabra pueda dar fruto en tu vida, y comparte esta palabra. Entonces ya seguiremos, ya mañana tenemos la escuela de ministerio, tenemos el jueves escuela de niños, también el ministerio, y el viernes, si el Padre lo permite, estaremos con otro mensaje muy bueno, de mucha bendición. No te lo pierdas, el mensaje del viernes, que va a ser de gran bendición. Así que espero que esta palabra pueda bendecir tu vida, darte luz, entendimiento, claridad, y dar gracias al Padre, dar gracias a Yahweh por entender que somos escogidos, que podemos ser llamados, que podemos ser parte del pueblo, parte de la novia, y que el Padre siempre piensa pensamientos de bien hacia nosotros y nunca de mal. Él tiene siempre lo bueno, lo mejor, y que podamos aprender a ser obedientes y seguir en su verdad, seguir en su camino, seguir en la senda antigua. Así que Yahweh te bendiga y nos vemos pronto en otro mensaje desde Estados Unidos, Phoenix, Arizona. Damos gracias al Padre por el ministerio de Senda Antigua y por todo lo que el Padre está haciendo en este tiempo. Bendiciones. Shalom.